Buenos días a todos quienes están en sintonía de nuestra programación Consultorio Médico. Hoy, como todos los días sábados, de 7:30 a 9 de la mañana, en esta su dial 101.9 Radio UTMACH. Estamos en vivo, por supuesto. Hoy día está también fresca la mañana. Un saludo muy cordial a nuestros grandes amigos, principalmente también a Manilo, que nos está haciendo los controles. A todos quienes están en sintonía, en vivo y en directo, en cada uno de los rincones aquí en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestros amigos. Y como siempre hemos dicho, la consulta y todas las interrogantes a través de esta vía, ustedes pueden hacerlas sin ningún temor. Aquí todo es gratuito. Aprovechen la presencia de los especialistas, quienes hacen un esfuerzo para madrugar, estar junto a nosotros y para que todo transmitir los conocimientos que son básicos y fundamental para poder mantener un criterio claro en relación a muchas patologías, a muchas enfermedades, a muchos problemas que nos aquejan. Quien les habla, el doctor Alexander Ojeda Crespo, le dice buenos días, muchas gracias. Estamos aquí en Machala, El Oro, Ecuador. Lo decimos así porque casualmente hay mucha gente que nos escribe, muchos amigos que nos escriben de otras partes del mundo, del país también, y es por eso que queremos entrar en contacto directo con ustedes. Y vuelvo a repetir, aprovechen la presencia de los especialistas. Vamos a tratar un tema muy interesante y el día de hoy hemos invitado al psicólogo clínico Javier Briceño. Vamos a topar un tema que la verdad que es preocupante, lo que es la violencia de pareja y el abuso sexual infantil. Violencia de pareja y abuso sexual infantil, dos temas de impacto que van correlacionados con muchos problemas que a veces nosotros no los detectamos, y eso necesariamente implica la presencia y la ayuda del especialista. Así queremos dar la bienvenida a Javier Briceño por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, Javier, a la programación Consultorio Médico a través de esta. Estamos en vivo a través de la radio UTMACH 101.9. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha. Vamos a tocar este tema que usted lo dio a conocer, muy importante, para que la gente se entere. Sabemos que un derecho fundamental de la gente es tener acceso a la información, así que esperamos que este espacio y en el transcurso del tiempo podamos llevarle a la gente algo que le sirva, ¿no?, en el día a día. Bueno, por supuesto, como estamos en vivo y en directo, los invitamos para que participen en un tema de mucho interés, de mucho impacto que se está viviendo hoy en día, de mucha preocupación. Todo el mundo comenta los problemas de violencia sexual, todo el mundo comenta la violencia de pareja, todo el mundo comenta la violencia y el abuso contra nuestros niños, y cada día va en aumento. O sea, no sé si este fenómeno lo estamos viendo porque la información sale más continua a través de los medios de comunicación. ¿Existía anteriormente? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a comenzar con el primer tema, Javier Briceño, violencia de pareja. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuál es tu preocupación? Porque tú lo vives constantemente, tú estás en contacto con los protagonistas de este gran problema que es la violencia de pareja. Sí, la violencia de pareja, o sea, aquí hay algo curioso, doctor, en realidad. Si nosotros revisamos los estudios y tratamos de ver qué elementos hacen que el ser humano tenga mayores niveles de equilibrio emocional o que responda mejor a las adversidades. Y entre esos elementos la ciencia nos dice que estar en una relación de pareja y sentirse satisfecho. O sea, ese vínculo positivo que debería ser para el ser humano se convierte en una patología, en lo que es la violencia. Entre esos factores que podrían explicar ese comportamiento hay muchos, y esos factores, cuando nosotros los queremos analizar, no son elementos que están presentes en ese momento, sino que nos llevan a la ruta de desarrollo del ser humano, en general la infancia y la adolescencia, ¿sí? En esa etapa ocurren aspectos que van a tener una incidencia en la persona, y en la edad adulta, en su vínculo afectivo marital, vamos a ver estos comportamientos violentos. Entre esos factores están, por ejemplo, que la persona, ya sea víctima o agresor, haya estado vinculado en un contexto familiar donde haya habido violencia. Ese es un factor casi directo, doctor. Ya, es decir, los antecedentes, ¿no es cierto? Los antecedentes de claro. familia. ¿Qué pasó a veces nosotros los médicos a veces, yo siempre insisto en mis chicos, digo que los problemas desde
siglo, desde el año, desde más o menos algunos años atrás, ya estamos pasando al siglo XXI, el siglo XX para acá, son los problemas de tipo emocional, ¿no? Y tú lo estás viviendo muy rápidamente. Claro. La depresión, la ansiedad, los nervios, los problemas de pareja, como tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo saber un ejemplo? Hay gente que se casa con mucho temor hoy en día porque se ve mucha violencia. Hay hijos que no quieren casarse o hijas que no quieren casarse porque hay un antecedente, tú dices, un antecedente que marcó su vida. Las parejas pelean delante de sus hijos, se agreden físicamente, psicológicamente. Hay mucha violencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con estos chicos a futuro? Claro, lo que sabemos hoy en día es que el niño que ha estado expuesto a una violencia de pareja, nosotros desde el punto de vista psicológico ya lo conceptualizamos que ese niño está siendo víctima de maltrato infantil. Es decir, no es necesario que el niño esté vinculado a que sea agredido, ¿no? Ya sea verbalmente o físicamente por sus progenitores. El simple hecho que esté expuesto a ese escenario donde los padres se están peleando, se están agrediendo psicológicamente, entonces le hacemos una mirada de afuera y ese niño es víctima de abuso sexual infantil. Ahora, si nosotros revisamos un poco la investigación científica, doctor, podemos encontrar una relación casi directa del maltrato infantil con que ese niño en la adultez se convierta ya sea en víctima o en agresor en el contexto marital. O sea, un niño lo ve como normal, el niño es esponja, ¿no? Ve como normal que el varón tiene que agredir a su pareja, a su mujer, o sea, lo ve como normal y eso queda grabado en su mente y lo vuelve a replicar a futuro. Suceden muchas cosas que podemos nosotros ver como importantes de ese hecho, que el niño haya sido expuesto a la violencia. Entre esos aspectos varios, resaltemos dos importantes. Uno, los progenitores, cuando el niño está en la etapa infantil, son los modelos inmediatos de aprendizaje. Exactamente. Entonces, si dos progenitores se están peleando, ¿qué modelo le van a ofrecer al niño? Le van a ofrecer estrategias para resolver los problemas con violencia. Entonces, el niño, lo que científicamente sabemos que de 6 años a 13 años se sientan las bases de la personalidad. Entonces el niño en esa etapa aprendió que los problemas se resuelven con violencia. Entonces cuando llega a la adultez, conscientemente o inconscientemente los resuelve de esa manera. Pero cuando llega a la adultez nosotros vemos que en la infancia sentó esas bases. Por eso es importantísimo. O sea, ese contexto, ese desarrollo. De los 13 a los 13 años más o menos, ¿no? De los 6 a los 13 años. Se sientan las bases de la personalidad. Del niño. Del niño. O sea, esas características psicológicas internas que lo acompañarán toda la vida. Porque nosotros a veces los padres nos alegramos cuando un niño ve lo que tú haces, ¿no? Lo bueno. Pero no nos damos cuenta que también el niño graba lo malo. Por supuesto. Que es la agresividad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y esos traumas psicológicos, que se llaman así seguramente, van a influir mucho en lo que va a pasar a futuro. Yo digo una cosa que conozco porque soy médico, hay muchas mujeres que tienen temor de casarse porque siempre dicen los hombres son agresivos, los varones no quieren casarse porque tienen temor de que el matrimonio les dure, y algo de eso influye mucho en la personalidad del individuo a futuro. Sí, lo que sabemos en función a investigaciones es que la familia, cuando se rompe, cuando el hogar es roto por divorcio, por separación, los niños que crecen en un hogar monoparental o a veces con los dos progenitores ausentes, ¿no? Lleva la crianza a otra persona, a una tercera persona. Entonces, esa población, cuando llega a la edad adulta, los estudios nos indican que esa población se casa menos o se divorcia más. Entonces, ese es un resultado de haber crecido en un hogar disfuncional. Ese tipo de población se casa menos y se divorcia más. Javier, ¿por qué razón hemos evolucionado no para bien, para mal? Porque es preocupante. Ya estaba viendo un ejemplo, te cuento. Hasta que lo que va del año, en el país hay 67 femicidios. El 37%, que es más de la mitad, son 37, diré, son más de la mitad, son causados por su propia pareja. Es decir, ¿por qué el ser humano ha cambiado? No le echemos culpa. ¿A qué le podemos echar la culpa? Hoy en día, yo me acuerdo que mi papá me daba duro, me pegaba porque yo era muy inquieto. Los profesores eran bien exigentes, me lavaban las orejas o alguna cosa pasaba, y cuando uno se iba quejando de papá, está bien, por algo te pegaba, decía. Pero hoy en día todo es que el chico se psicosea, que tiene problemas, no hay cómo decirle absolutamente nada. Hoy en día estamos viendo que los hijos atacan a los padres, le falta respeto a los padres, los hijos matan a los padres, matan a los hermanos. Recién mismo un chico que mató con 15 puñaladas a su hermano. Es decir, ¿qué está pasando con nuestra sociedad?
¿Qué ha influido para que hayamos cambiado tanto? Porque a mí me preocupa muchísimo este aspecto. Claro, un elemento que tenemos que resaltar, que se conecta con ese desorden de conducta, ¿no? Con los femicidios y todo, o sea, el hogar desestructurado. El niño viene de un hogar desestructurado, ya lo consideramos un factor de riesgo. Exactamente. Un factor de riesgo. Exactamente. Ahora, otro elemento que vamos a decir ahí que está presente es las características internas. Es decir, si nosotros vemos un adulto que tiene rasgos de impulsividad, impulsivo, exactamente, que tiene rasgos de hiperactividad, ¿sí? Que tiene rasgos de dificultad para controlar la ira, ¿cierto? Entonces, y que aparte consume sustancias tóxicas, alcohol, drogas. Entonces vamos estableciendo una serie de elementos que científicamente se denominan elaborar un modelo de riesgo acumulado. Mientras más factores de riesgo presente ese ser humano, podemos decir que es más vulnerable a cometer este tipo de conductas, como usted menciona, el femicidio. ¿Sí? Por ejemplo, la violencia tiene que ver con una serie de factores de riesgo que ocurren en la infancia y en la adolescencia. ¿Sí? Por ejemplo, un factor de riesgo es la pobreza extrema. Ese es un factor de riesgo. O sea, que se entienda que la pobreza extrema no explica el comportamiento violento, porque si no toda la población que sufre pobreza extrema fuera violenta, ¿no? Pero es un factor. Es un factor. La idea es que se van acumulando varios factores. La pobreza, por ejemplo, el hogar desestructurado, que los padres se divorcien, se separen, o sea, que los padres hayan sido violentos. Agresivos, otro factor de riesgo. Que los padres hayan tenido algún tipo de psicopatología. Sabemos que nadie puede escapar de la genética. Ya, otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el nivel educativo, que ese individuo no se haya educado, es decir, no haya terminado la escuela. Ese es otro factor de riesgo. Y otro factor de riesgo es que la agresividad se haya presentado a temprana edad. Cuando un niño es violento, podemos predecir, al menos como probabilidad, que va a ser un adulto agresivo. Entonces se van acumulando varios factores de riesgo. Y nosotros lo vemos eso cuando hacemos el perfil que se denomina un perfil criminal, exploramos toda esa ruta de desarrollo y vemos que ciertamente estos elementos están presentes en el ser humano que es violento. Eso como conceptualización. Ahora, está muy relacionado la psicopatología, es decir, los trastornos mentales con la violencia. O sea, ya tenemos este modelo de riesgo acumulado. Ahora vamos a ver un perfil psicopatológico. Y entre las patologías que están conectadas bastante con la violencia, está el trastorno depresivo. O sea, se preguntarán, pero si el trastorno depresivo es un conjunto de síntomas, pero generalmente el afecto negativo y la irritabilidad conectan a la persona con la violencia. Y el trastorno de la personalidad límite y el trastorno antisocial, esos son los trastornos que explican bastante casos de femicidio, de violencia, de conducta atroz. Pero a veces nosotros o sea, no sé si nos equivocamos los padres, no conocemos a nuestros hijos. Hoy en día los padres están muy poco tiempo con sus hijos, a veces llegan del trabajo ya cuando el niño va a acostarse, a dormir. Uno no hace un perfil, no hace una historia clínica de sus hijos, no los conoce. A veces no conoce sus amistades, a veces no sabemos que el estar conectado, un ejemplo, a la computadora puede estar con una página que sea violenta, a páginas de sexualidad, que a veces también es un trastorno, que eso es otro tema para toparlo, claro, sí. Que influye muchísimo en la personalidad del individuo. Y lo que es más importante, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya no damos ese amor que nos daban nuestros padres, nos hemos desamorado, como uno dice, ya no conversamos con nuestros hijos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú te reúnes en familia, en una mesa, todo el mundo está con el celular. Nosotros en la universidad estamos proponiendo, a ver si este año lo hago nuevamente, este semestre, de prohibir el celular en la mesa. Tú vas a comer y nadie conversa. Sí, todo el mundo está en el celular. Es decir, la mesa, con el agradecimiento de Dios por darnos a la alimentación, para estar juntos ahí, es para disfrutar, para ver qué problema tenemos en la familia. O sea, no tampoco los problemas sacarlos ahí, sino que hacer un sondeo de lo que está pasando. Es decir, ya no disfrutamos en familia. Tú vas a una reunión científica, lo que sea, y todo el mundo está en el celular. O sea, muchas veces ni está viendo la charla o la conferencia. Influye mucho la tecnología, ha influido mucho en la personalidad, ha influido mucho el que nosotros como padres no nos hayamos convertido en médicos, así entre comillas, para conocer los antecedentes de nuestros hijos. Nuestros padres, nosotros nos hemos preocupado de transmitirle muchas cosas de valor, porque a veces como que nosotros dejamos toda la responsabilidad a los profesores, porque los profesores no forman a nuestros hijos, cuando la responsabilidad, la parte medular de la sociedad
es la familia. Yo digo que se está desintegrando la parte medular de la sociedad, que es la familia. Y si se desintegra la familia, ¿qué futuro nos puede esperar a nosotros, a nuestra familia y a nuestros hijos? Claro, es que la familia es la base fundamental de toda esta problemática, porque si nosotros vemos el índice de drogadicción alto, Exacto. el índice de alcohol alto, el suicidio como fenómeno se incrementa cada vez más, o sea, Sí. no disminuye pese a los esfuerzos de la medicina, los nuevos antidepresivos, los tratamientos psicológicos, pero el índice, la prevalencia Así es, sigue. está ahí. Sí. Entonces, toda esta población que presenta estos comportamientos desadaptados provienen la mayoría de familias desestructuradas, de hogares disfuncionales, de divorcios, de separaciones. Entonces es un elemento de riesgo altísimo. Es decir, un niño que está en una familia que se ha desintegrado, tenemos que seguirle la pista todo el tiempo, ¿no? Porque se puede embarcar en una ruta inclusive hasta delictiva, ¿sí? Entonces, lo que usted menciona, doctor, de la familia, algo importante que usted menciona en ese comportamiento de los padres, ¿sabe cuál es? Un elemento a tomar en consideración es el estilo de crianza. Eso es fundamental. Estilo de crianza. El estilo de crianza. ¿Qué conlleva eso? Que cómo los progenitores están criando al niño. Es decir, si nosotros queremos conceptualizar los estilos de crianza que generan comportamientos desadaptados, por ejemplo, que los progenitores no lo monitoreen al niño, o sea, que sean permisivos. Así es, exacto. Claro. Hoy en día eso es grave, ¿no? Se ve bastante eso. Se ve bastante. La permisidad. La permisividad. Se ve que los progenitores, por varios factores, delegan la crianza a otras personas, a terceras personas. Entonces, que sean permisivos, que no los monitoreen, o a su vez, que sean demasiado rígidos, inflexibles, que le estén castigando. Entonces esos dos polos opuestos se conectan con el comportamiento desadaptado del niño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar a la práctica un estilo de crianza que denominamos nosotros en psicología, que se llama autoritativo. Es decir, establecer al niño reglas, ¿sí? Exactamente. Lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? y establecer... Pero sin agresividad. Sin agresividad, es decir... o sea, ¿qué es lo importante de esto? El niño, cuando una persona en la edad adulta presenta niveles de seguridad emocional, o sea, eso está explicado con el vínculo que hizo con sus progenitores en la niñez. Ese vínculo denominamos vínculo de apego seguro. Es decir, si el niño, los progenitores le facilitaron al niño un hogar estable con casi cero violencia, ¿sí? Y con que el comportamiento de los progenitores haya sido una atención, una sensibilidad, una actitud de satisfacer las necesidades del niño, y si eso estuvo presente en todo su desarrollo infantil y adolescente, decimos que ese niño estuvo en un vínculo de apego seguro, y eso se va a reflejar en la adultez con niveles altos de seguridad, de autocontrol, de autodominio, y eso es lo que está faltando, y lo que está sucediendo es totalmente lo contrario. Bueno, si tú siembras amor, cultivas amor; si siembras odio, cultivas odio, rencores, ¿no? Ahora, hay una situación muy especial. Los extremos son malos, ¿no es cierto? La sobreprotección también es mala, la agresividad es mala. O sea, ¿cómo podemos resolver un problema? Un ejemplo, tenemos que encerrarnos para resolver el problema con nuestra pareja. Porque hoy en día decimos, no, oye, yo he visto niños que se crían muy bien al año, 2 años, amorosos, cariñosos, pero el niño comienza a sentir que lo agreden, o sea, comienza a agredirlo, porque comienzan a veces a abusar, a mandarlo a hacer todas las cosas a él porque es buen muchacho. Y comienza la mamá a palarle el pelo, las orejas, a decirle bobo, a decirle tonto. Esas palabras de bobo, de tonto, estúpido, o las malas palabras, hijo de tal, o sea, ¿en qué influyen en la formación del niño? Ya, esas palabras que los padres le van a decir al niño, palabras negativas, van a influir directamente en la autoestima. La autoestima, Es perfecto. decir, lo que van a dañar es el autoconcepto de ese niño. O sea, si un niño creció donde todo el tiempo le llamaron tonto, estúpido, idiota, al momento que cometía un error, cuando llegue a la edad adulta, él va a utilizar esos calificativos para su propia persona cuando comete un error. Pero la cuestión no va ahí, sino que además, como dañó su autoestima, esos calificativos también los proyecta a las otras personas, y también va a llamar a las otras personas de tonto, de idiota, de estúpido, y el adulto no va a decir eso me lo enseñaron mis padres, sino ya se adueña de ese conocimiento. Y ahora, si nosotros queremos resaltar un dato científico, doctor, si esos padres afectaron la autoestima del niño, está muy relacionado, casi directamente, la baja autoestima con la violencia. O sea, toda persona agresiva, violenta, tiene una baja autoestima. Autoestima, ¿no es cierto? ¿Y cuál es, cómo nosotros podemos analizar y podemos describir que la baja autoestima está relacionado con la violencia? Es decir, si una persona tiene baja autoestima, va
expresar. La baja autoestima se expresa a nivel externo, es visible. ¿Cuál va a ser ese elemento que lo vamos a observar? La hipersensibilidad. Es decir, la persona con baja autoestima es intolerante a la conducta imperfecta del otro, ¿sí? Y entonces, como es intolerante a la conducta imperfecta del otro, va a reaccionar con violencia. Pero lo de fondo es la baja autoestima, la hipersensibilidad y la conducta violenta. ¿Sí? Ya, Javier, decimos, aunque pegue, maridito es. Hay mujeres que están amenazadas, un ejemplo, por su pareja. Pero llega un momento que se toma la decisión con mucho riesgo, porque detrás de la decisión de romper, a veces nosotros los hombres, porque los hombres a veces cometemos muchos errores también, pensamos que la persona que tenemos a nuestro lado es nuestra propiedad, que no puede hacer absolutamente nada, le cortamos las alas para que no huele, viene la agresividad y la mujer como que se adapta a esa agresividad, sabe que está siendo agredida en todos los aspectos, pero sin embargo se mantiene con la pareja, pero quiere tomar la decisión. Hay otros factores que influyen para no tomar esa decisión de dejar a esa pareja, pero hay mujeres muy valientes que dijeron, bueno, hasta aquí nomás, esta relación tóxica no la puedo seguir manteniendo, no se puede mantener una relación tóxica. Ahora, las acciones borran pasiones. A veces, yo he conversado con mis pacientes, dice, doctor, yo no siento nada a veces se queda fuera el marido y entra ya solito, y uno ve que eso es raro. Entonces dice, doctor, ya no siento nada por ella, ya se lo he dicho, y me da fastidio, ya no me gusta que me toquen. O sea, yo pienso que la parte sexual es importante en una relación, ¿no es cierto? Pero sí, no, claro. No es lo más fundamental. Eso es fisiológico, una necesidad fisiológica. Pero, ¿qué puede hacer una mujer que está siendo agredida, que está siendo atropellada, que indirectamente está influyendo mucho en la formación de sus hijos? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Y al mismo tiempo, lo que tú acabas de decir, eso va a quedar grabado para que el niño se trastorne, o sea, vaya a tener problemas en futuro. Claro, o sea, la violencia de pareja es algo sin duda, no hay que dudarlo. Va a afectar el desarrollo psicológico normal del niño. O sea, los padres violentos van a alterar ese desarrollo. Ahora, la mujer, ¿qué debe de hacer en esos momentos? Primero, salirse de ahí. Tiene que salirse inmediatamente. Es decir, cuando hay un vínculo así de agresividad todo el tiempo, la separación disminuye esos índices de violencia. Eso es un efecto inmediato. Tiene que salirse de ahí. Pero nosotros tenemos que la gente tiene que saber y entender que los diferentes tipos de comportamiento que realiza su acompañante, su pareja, su esposo, están conceptualizados por la ciencia como diferentes tipos de violencia. Es decir, todo tipo de conducta agresiva nos puede llevar a nosotros a decir, desde el punto de vista psicológico, él está teniendo un tipo de violencia que lo definimos de esta manera. La otra conducta está teniendo un tipo de violencia de esta manera. Entonces, que la gente se informe para que se identifique. Actualmente hay conceptualizaciones que son universales, que establecen que por lo menos se dan 5 tipos de violencia en ese contexto marital. 3 tipos de violencia son consideradas graves. La violencia de tipo coercitivo, la violencia de tipo... Después lo vamos desarrollando o vas diciendo que es coercitivo, porque muchas personas no entienden a veces la terminología médica. Exactamente. La violencia de tipo coercitivo es cuando la otra persona intenta controlarlo a usted, pero a través de la fuerza física o fuerza emocional. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está sometido al control con la fuerza física, los golpes, los empujones, qué sé yo, la fuerza física y la fuerza emocional puede ser con amenazas, ¿cierto? Entonces, está en ese tipo de violencia coercitiva. Perfecto. Coercitiva. Ya, el otro tipo de violencia es la violencia reactiva. La violencia reactiva es cuando el cónyuge está agrediendo a la víctima, a la mujer, pero en algún punto la mujer pasa de ser víctima a agresora y también agrede al marido. Sí. O sea, como uno dice, seguramente se dan de puñete los dos. Los dos, y se vuelve un círculo violento, ¿cierto? Exactamente. Ya. El otro tipo de violencia es la violencia patológica. O sea, tenemos 3 tipos de violencia que son graves, y esta es la tercera. La violencia patológica, que es cuando un trastorno mental está de por medio, ¿sí? Y como mencioné hace minutos atrás, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial, el trastorno depresivo se conectan bastante con la violencia. Entonces hay un trastorno mental que explica esa violencia, ¿sí? Y entonces quedan 2 tipos de violencias más que son consideradas menos graves, pero igual, en definitiva, son contextos violentos.
El otro tipo de violencia es la violencia situacional. Situacional. Es decir, que vemos a una pareja, lo vemos a lo mejor relativamente estable, pero en un análisis psicobiográfico, es decir, de todos sus antecedentes, podemos ver que hubo violencia de manera esporádica, en algunos puntos de ese, ¿no es cierto? Ya, solucionable, como uno puede decir, ¿no es cierto? Claro, si son detectables a tiempo. Inclusive un conflicto de pareja puede tener un elemento constructivo. ¿Cuál es ese elemento constructivo? Que la pareja resuelva el conflicto con niveles bajos, con comunicación. ¿Sí? Entonces eso le suministra a los niños recursos de afrontamiento adaptativo. Es decir, el niño va a aprender a resolver los problemas de esa manera constructiva. Y el otro tipo de violencia es una violencia que la podemos ver a diario, inclusive en el campo interpersonal, es decir, con nuestros amigos. ¿Cuál es ese tipo de violencia? Que una persona, por ejemplo, le retire el afecto, no le salude después de haber tenido un vínculo de amistad, no le salude. O a su vez, que coja y dañe su reputación y comience a hablar mal de usted. Entonces ese es un tipo de violencia denominado violencia relacional. Entonces ahí tenemos los 5 tipos de violencia: coercitiva, reactiva, patológica, que son las violencias graves, y la violencia situacional y relacional, que es un tipo de violencia menos grave. Y de esas, Javier, ¿cuál es la que tú ves con más frecuencia? Ya, tu experiencia personal, porque tienes mucha experiencia. Claro, lo que vemos más es el tipo de violencia coercitiva, donde la pareja, el cónyuge, intenta controlar a la otra persona. Es decir, cuando nosotros, esto que nomás, normalmente se ve que las mujeres son más víctimas y los hombres. Hay algunos estudios que indican una proporción de 8-1. Es decir, por 8 mujeres víctimas, un hombre que es víctima, ¿no? Entonces las mujeres es altísimo. Sí. Ya, y la violencia coercitiva intenta el cónyuge ejercer control con la mujer, ¿sí? ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esa persona que intenta ejercer control tiene unos niveles altísimos de inseguridad. Es decir, cuando una persona es muy insegura, va a querer tener la seguridad a través de la violencia. ¿Sí? Eso es lo que vemos a diario, ¿no? Ahora, no hay tampoco relación perfecta, ¿no es cierto? Va a haber conflictos de pareja, porque decimos que los primeros 5 años de matrimonio son los más difíciles. ¿Cómo saber, Javier, con todos estos problemas? Porque la verdad que yo tengo grandes amigos, amigas, y hay mucho temor hasta el matrimonio. O sea, ¿cómo? Yo digo siempre a los chicos, nosotros tenemos 5 sentidos. Yo digo, no, son 6, la intuición, saber con quién estás, qué es lo que quiere y a dónde va. O sea, nosotros tenemos que hacer una historia clínica de la pareja también con quién está, ¿no es cierto? Claro. Porque, ¿cómo saber? A ver, porque estamos aquí en un programa en vivo, por eso queremos agradecer a nuestro gran amigo Luchito Suárez. Buenos días, doctor Ojeda, buen programa, ayuda mucho a la comunidad. Queremos que participen nuestras personas las personas que están junto a nosotros en vivo y en directo. Envíen los mensajes, alguna inquietud en relación a la temática que me parece muy interesante, para que ustedes se hagan de las dudas. Estamos en vivo, escríbanos, nosotros lo vemos, lo transmitimos aquí al psicólogo Javier Briceño y salimos de las dudas. Es un programa que para ustedes lo aprovechen, que se hagan de las dudas, los problemas que tengan en relación a este tema que es de mucho interés y mucho problema. Ahora, yo te digo una cosa, ¿cómo identificar? Porque tú sabes que cuando uno es enamorado, la florcita, el detalle, pura cosa, que vamos a la discoteca, que no vamos al circo, que no vamos por aquí, por acá, ¿ya? Y una vez que uno se coloca ese pedazo de metal en el dedo, que se llama anillo, entonces, o se va a la iglesia, algunos ya no quieren ir a la iglesia para casarse, y bueno, aunque sea Diosito le saca a los diablos. Entonces, cuando ya nos casamos y comenzamos a ver a otra persona, yo pienso que en la relación no debe haber dominante ni dominador, pero sí una persona que ejerza un control en relación a muchos aspectos dentro de la relación de pareja. Entonces, este mensaje está bien para la gente joven, gente que posiblemente se divorció y tiene temor. Ese es otro problema gravísimo. La mujer que se divorcia o el varón que se divorcia tiene temor de casarse nuevamente, pero hay varones que se casan 10 veces, hay mujeres que se casan 20 veces, o 5 veces, 4 veces. ¿Qué tenemos que, o sea, cómo saber que estoy con la pareja ideal, no perfecta, pero una pareja ideal para conllevar una relación por muchos años? Porque decimos nosotros que el matrimonio tiene que ser indisoluble hasta la muerte, pero ¿cómo identificar que estoy con la persona? Porque estamos viendo que cada vez hay más femicidio, cada vez hay más fracaso. Mira que tú seguramente ves en tu experiencia que los divorcios cada vez van aumentando, no han disminuido. Por supuesto. Entonces, algo está pasando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo identificar que estoy bien con esa persona?
Claro, en la fase, o sea, a ver, en la violencia, esto es importante que la gente sepa. Nosotros la vemos en diferentes poblaciones, es decir, la población heterosexual y la población homosexual presentan prevalencia de violencias similares, casi simétricas, ¿sí? Ah, ya. Entonces, No es porque estás casado entre parejas y ahora una felicidad total, no, tampoco. no, claro, La homosexualidad también tiene problemas gravísimos. por supuesto, y la violencia ataca independientemente de la fase de relación. Es decir, en el noviazgo ya está presente la violencia, Sí. en el matrimonio, en la ruptura. Y lo alarmante es que cada vez la población juvenil presenta más índices de violencia. A edades más tempranas ya hay más violencia. Más violencia. Entonces, lo que usted mencionaba, ¿cómo identificar, doctor? ¿Qué le parece si este mensaje lo llevamos un poco más a las mujeres en el sentido de que lo que prevalece más el sexo femenino más como víctima que como agresor, ¿no es cierto? Así es, Entonces, así es. ¿cómo podría identificar una mujer? O sea, en base a las características psicológicas. Es decir, si vemos una persona, pero esto que no suene como a discriminación, sino más bien desde un punto de vista científico. Las características psicológicas, por ejemplo, la hiperactividad. Si vemos un sujeto que es muy hiperactivo, podemos sospechar que pueda tener un comportamiento violento. Otra característica psicológica es la dificultad para controlar la ira, ¿sí? Es decir, la intolerancia, ¿sí? Otra característica psicológica es que la persona tenga un cierto apego hacia el consumo de alcohol o al consumo de drogas. Aquí hagamos una diferenciación. La persona que consume alcohol está más relacionada con la agresión psicológica y la persona que consume drogas más con la agresión física. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esas características son importantes tomarlas en consideración. Inclusive hay estudios en Estados Unidos, los gringos son muy rigurosos y manifiestan que este tipo de población no debería casarse, así, de manera... Son muy radicales, ¿no? Por las dificultades que vienen posterior, cuando la pareja ya hace el vínculo marital. Todos estos comportamientos que usted los mencionó, el femicidio, el maltrato infantil, el abuso sexual infantil de los padres a los niños, todo eso se ve. Entonces, sería muy importante tomar en consideración la fase previa, ¿no? Cuando la persona hace la elección. Ahora, un ejemplo, muchas personas dicen, yo me casé y mi mujer, una vez que me casé, cambió su forma de ser, me cela por todo, no me tiene confianza, porque todo el mundo celamos, ¿no es cierto? Celamos, a veces los niños, cuando uno tiene un solo niño, tiene otro, comienza el celo, que es un celo normal, pero la celopatía se convierte en una enfermedad, es decir, el control, como tú dices, ¿no es cierto? Dice, mi mujer no era celosa, mi mujer era tranquila, nos casamos y comenzó el problema, ahora me cela por todo. O lo contrario, no, yo me casé, mi esposo era tranquilo, todo el mundo lo veía muy bien, mi mamá lo veía muy bien, ahora se volvió agresivo, no me deja tener amistades, no quiere que sea mi amigo de la vecina, del vecino, llega una amistad a mi casa, que es a veces hasta con los familiares, se gusta, ya me prohibió que venga mi familia. Eso puede ser síntoma de que algo grave puede pasar a futuro. Claro, por supuesto. Lo que sucede es que nosotros podemos ver que el vínculo matrimonial, hay varios factores, como usted menciona, factores de la familia, factores asociados, no externos, pero cuando queremos ver por qué un matrimonio fracasó, terminó en ruptura, vemos que esos elementos están encima y por debajo hay cuestiones más de fondo. ¿Cuáles son esas cuestiones más de fondo? Las actitudes psicológicas, es decir, la actitud mental que tenga cada cónyuge, el significado que se atribuyan al comportamiento. Vemos que las parejas se atribuyen significados negativos, es decir, por la conducta imperfecta de la otra persona, el cónyuge ya le atribuye un significado negativo, entonces eso está en la mente dando vueltas y vueltas de la pareja, y cuando acordamos, el matrimonio ya se rompe. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Buscar ayuda profesional, inmediato, porque esos problemas tienen solución, doctor, tienen solución, son cuestiones mentales, es decir, si la persona va a estar pensando que tiene un compañero, ¿sí? Con calificativos despectivos, no solamente lo va a tener en la mente como pensamiento, sino que va a sentir y va a actuar de esa manera negativa, ¿sí? Entonces tienen que buscar ayuda profesional. Ahora, hay gente que evolucionó bien, que se lo vea tranquilo, se lo ve muy bien, y cuando uno cambia de carácter, dices, saliste a tu mamá, saliste a tu papá, él era así. ¿Eso de la herencia en el carácter tiene que ver mucho o no necesariamente?
Sí, claro, la herencia sí, son factores biológicos, psicológicos y sociales, es decir, pero tiene que ver, un gran peso es el aprendizaje, es decir, el niño, ¿dónde estuvo expuesto? Si nosotros queremos hablarlo como una manera de conclusión, lo que podemos ver es que un niño, si estuvo expuesto a un hogar donde le ofrecían estabilidad, donde había índices bajos de violencia, donde los progenitores resolvían los problemas de una manera constructiva, este niño vemos que en la edad adulta presenta una menor actitud agresiva y presenta una mayor estabilidad emocional. Eso como primer punto. Otro punto a resaltar es que el niño haya tenido un vínculo de apego seguro con los padres. Es decir, que los dos progenitores hayan mostrado sensibilidad y atención a las necesidades de ese niño y un nivel elevado de afecto. Esos tres elementos, si están presentes, la sensibilidad, la atención, el afecto de ambos progenitores, ese niño va a tener un vínculo de apego seguro y en la adultez vamos a ver que tiene características psicológicas de seguridad emocional, de autocontrol, de mayor salud mental. Entonces ese vínculo con los padres es fundamental, ya sea para un buen desarrollo psicológico o para alterar ese proceso. Me voy a adelantar posiblemente algo que vamos a tratar después, es cuando cuando un niño cambia, está cambiando su personalidad, está deprimido, algo está pasando con el niño. Eso creo que va relacionado con el abuso infantil, ¿no es cierto? Pero, un ejemplo, los altos índices de femicidio, estábamos hablando extra micrófono contigo, que 67 personas han sido asesinadas hasta el día de ayer, que están vivas las estadísticas, y 37 por sus parejas o su expareja. ¿Por qué se aferra tanto una persona a su esposa, a su expareja? ¿Por qué te aferras tanto? ¿O es que todos los que se aferran tanto son psicópatas, son celópatas, porque no aceptan que esa pareja vuelva nuevamente a tener a rehacer su vida, ¿no es cierto?, un matrimonio? Porque yo he visto muchas mujeres que se separan, se divorcian, pero son muy luchadoras. Yo siempre he dicho que la mujer que se divorcia, que se separa, va a salir adelante mucho más rápido que el varón, porque el varón se dedica a beber, se dedica a la vida alegre, pero la mujer se vuelve con mucha responsabilidad sobre su hijo, sobre sus hijos, y comienza a ver la forma de poder desenvolverse trabajando en cualquier cosa o invirtiendo en negocios. Siempre la mujer sale adelante más que el varón. Entonces, ¿qué influye en todo esto? Lo que usted dice es muy importante. En España se hizo un estudio de 44 femicidios y lo que se pudo determinar es que 41 de ellos fueron cometidos por hombres y solo 3 por las mujeres. Entonces eso puede apoyar el sentido común, que la mayoría de perpetradores en el femicidio son los varones. Son los varones, exactamente. Eso es lo real, ¿no? Eso es lo que existe. Ahora, en cuanto a su pregunta, ¿por qué una persona se llega a pegar tanto, ¿no es cierto? O sea, crea un derecho como que fuera una propiedad privada. Laste una canción sobre eso, ¿no? Sí, y ¿por qué la otra persona se aferra tanto a estar ahí? Un elemento psicológico lo explica. No sé si ha escuchado ese elemento que se denomina idealización. Ya, idealización, exactamente. Es decir, idealizar a la otra persona. Eso es el punto principal para un fracaso en la relación. Es decir, exagerar las virtudes del otro. Creer que esa es la única fuente de felicidad. Entonces las personas que llegan a la idealización hacen de la relación no solamente una parte importante de su vida, sino una parte importante de toda su existencia. Es decir, esa relación le da sentido a mi vida. Entonces, si yo fracaso, me quedo en bancarrota, entonces quedo en la desgracia. Entonces, por eso se aferran, por eso se entiende ese comportamiento. O sea, es decir, suponiendo, yo me casé, no tengo o sea, no seguí la universidad, no sé qué va a hacer cuando después que me separe, o sea, te crea una dependencia económica, exactamente. Sí. Claro, económica también. Por ejemplo, en España hay centros de acogida para las mujeres que están desempleadas, que no tienen un nivel educativo alto, bajo, yeah, y que presentan estos cuadros, ¿no? De que tienen que depender económicamente. O sea, eso de pronto haría falta acá en los países, porque las mujeres se ven indefensas y no tienen a dónde recurrir. Entonces muchas veces se queda atrapado en ese círculo de violencia por los hijos, porque no tiene un hogar. ¿Cómo sale de ahí? A mí me dicen en la consulta, pero ¿cómo me retiro? Yo sé que tengo que retirarme, pero ¿cómo me retiro si no tengo dónde ir?
una respuesta que dan la mayoría de las mujeres, ya te contaré. Claro, por Y supuesto. seguramente tú lo estás viviendo en ese aspecto, ¿no es cierto? Por supuesto, y no tiene dónde ir. Entonces, nosotros si queremos poder ser empáticos con esas personas, podemos entender que realmente no tiene ciertamente los elementos, los recursos para salirse, al menos en ese momento, ¿sí? Pero bueno, aquí hay algo interesante que hay que resaltar. No necesariamente la persona tiene que estar ahí vinculada a ese acto de violencia, tiene que salirse inmediatamente, ¿sí? Porque si usted, vamos a suponer, una persona que tiene un nivel de salud mental óptimo, ¿cierto? Y se vincula a una persona que es violenta y permanece en ese círculo de violencia, las investigaciones muestran que ese individuo a largo plazo termina generando trastornos mentales, ¿sí? Entonces es muy considerable ese hecho, entonces tiene que abandonar inmediatamente. Ahora, si yo estoy bien, estuve con mi padre, me casé, voy, o sea, peleo, nuevamente volvemos bien, me peleo, volvemos bien, ese ritmo anormal de bronca con estabilidad, o sea, aparente, eso va conllevando a ir desestructurando una relación de pareja. Se puede, y la otra pregunta, Javier, ¿se puede salvar un matrimonio, se puede salvar una relación que no estén casados con la ayuda psicológica? Digamos que va a depender, doctor, va a depender de algunas variables. Lamentablemente, usted lo sabe también, las parejas que tienen una edad avanzada, ¿no es cierto? Por ejemplo, que lleguen a la consulta de una edad, hablemos 60 años, 65 años y presentan comportamiento violento, las investigaciones muestran que la terapia no surte tanto efecto en ese tipo de población, a diferencia de la población joven, ¿cierto? Tienen más recursos. Lo que sucede es que mientras mayor edad, las conductas están muy arraigadas. Arraigadas, exactamente, ¿no? Y se vuelven muy difíciles de es modificar. Es como un árbol de mango viejo y torcido, ¿cómo lo endereza? Uno decir, hace veces, ¿no? Cuando la intervención debió haber sido muy atrás, ¿no es cierto? Generalmente si hacemos una intervención en la infancia, en la adolescencia, es mucho más productivo. Si le enseñamos al niño, al adolescente, recursos de afrontamiento, condiciones mentales, vamos a poder, al menos en teoría, disminuir todos estos cuadros desadaptados que estamos... Ahora, el problema es que, como tú dices, ¿no? Ya quedan cicatrices, ¿no? Y esa cicatriz no la puedes, es muy difícil retirarla del corazón de una persona, de la mente de una persona. Claro. Es decir, dice, yo no te voy a perdonar. Tú me diste 2 cachetadas, tú me pegaste, no te voy a perdonar. Y sin embargo sigue, ¿no? Dice, no, ya vamos a hacer, le traigo las flores. Pero, ¿se puede olvidar una agresión física? Sí, digamos que sí, pero la agresión psicológica es sí, lo que... pero me dijiste, sí, o sea, hay una duda. ¿Cuál es la duda? Claro, a ver, lo que sucede es que la mujer es mucho más sensible que el hombre. Entonces, si el hombre le agrede a la mujer, ¿sí? Y esas agresiones continúan, agresiones psicológicas, agresiones físicas, uno no es consciente del daño que está ocasionando en ese momento. Es decir, ¿cuál es el daño? Entre varios daños es que el sentimiento afectivo vaya disminuyendo. Entonces, normalmente la otra persona se hace consciente cuando el sentimiento afectivo llegó casi a una escala de 0. Entonces, la mujer quiere abandonar la relación. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la persona que nos está escuchando? Tomar en consideración esto y poner un alto a las agresiones si es que ciertamente quiere conservar todavía la dinámica familiar. Si no quiere que la familia se desintegre, tiene que poner un freno a esas agresiones, porque si no, a largo plazo lo que le van a llevar es que el matrimonio se rompa. Y entonces, cuando el sentimiento ya ha disminuido en su totalidad, las parejas llegan a la terapia y quieren que uno les ayude casi a resucitar esa relación, y no hay cómo en ese momento. Es muy difícil. Es muy difícil. La cuestión debió haber sido antes. Antes se debió haber intervenido. Ahora, el cambio de personalidad, tanto el varón como la mujer, en una relación de pareja así agresiva, se da, o sea, puede darse. Es decir, es como cuando tú tienes tu niño y le comienzas a enseñar a caminar, a hacer las cosas bien, que vaya al baño. Si tú te casas, porque quien moldea a la persona
decimos nosotros el varón, ¿no? En la parte sexual, con una persona que nunca tuvo una relación que te va a moldear muchas cosas el varón también, ¿no? O también la pareja, la mujer, o sea, en la parte afectiva, en la parte sexual, emocional, en el trato, en la forma de ser, cómo te sientas para comer. Yo soy desordenado y él es ordenado. Es decir, y también hay cosas muy interesantes en esto, Javier, que a veces queremos cambiar los malos hábitos de las personas. Por ejemplo, dice yo nací en un hogar muy ordenado, él viene, tira las medias por allá, los calzoncillos por allá, me desordena la casa, a mí no me gustan los perros, me trae gatos. ¿Qué pasa ahí? Claro, tiene que ver un poco con la personalidad del individuo. O sea, hay personalidades, doctor, que pueden ser incompatibles desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, digamos, si es que una persona no le gusta que le falten el respeto, ¿sí? Y como compañero elige una persona con rasgos disociales, la tendencia disocial hace que la persona sienta poca empatía por la otra persona, ¿sí? Y entonces le falta el respeto y no sienta remordimiento, toma de conciencia. Entonces la cuestión está por qué elige esa persona con esas características, ¿no? Entonces hay que ver bien en la elección, es decir, eso es lo que a más tardar posteriormente nos va a decir si es que las cosas van a funcionar o no. ¿Sí? Javier, bueno, antes de continuar, tengo una pregunta. Estamos presentando al psicólogo clínico Javier Briceño, el tema sobre violencia de pareja y abuso sexual. Su teléfono, si tiene alguna inquietud quieren, o alguna consulta, 09-88-27-89-35. 09-88-27-89-35. 09-88-27-89-35. Javier Briceño, psicólogo clínico. Tenemos el problema ya de la pareja establecida. ¿Y qué sucede a posterior? Ya lo dije anteriormente, un ejemplo, hay personas que quedan muy marcadas en su vida, que es muy difícil trabajar, creo, en ellos, que han marcado sus hijos para toda la vida, pero sigue el hecho de seguir presionándola y a veces por esa presión vuelven nuevamente, a veces vuelven a casarse 2 y 3 veces. Yo conozco, un ejemplo, a gente joven, solteros, profesionales, que tienen un enamorado, les ha fallado una vez, les ha fallado otra vez, se vuelve agresivo, lo ven otra vez, regresa como 10 veces. Los padres le dicen, no te conviene. Los padres vemos las cosas de afuera, ¿no? Los toros de afuera, percibimos muchas cosas porque la experiencia no es un accidente y le decimos al hijo, no te conviene, no te cases. Claro que hay gente que influye demasiado y a veces el padre tampoco tiene la razón. Pero cuando tú ves mucha agresividad, ves la falta de respeto de enamorado. Si yo tengo un enamorado que me falta de respeto todo el tiempo y me caso con él, no tengo opción a reclamar porque lo primero que va a decir, si tú me conociste así, tú me aceptaste así, ¿de qué te quejas? Exactamente, claro. No solamente si usted ve la pareja que es agresivo, sino además le va sumando otros elementos, si es que tiene apego por el alcohol, por ejemplo. Entonces, hay algo interesante, doctor, que hay que ver aquí. Si nosotros tenemos una pareja, si vemos una pareja que tiene niños pequeños, ¿sí? Y ambos están desempleados, podemos conectar esa realidad con la violencia. Con la violencia, exactamente. Casi siempre vamos a encontrar violencia. Es decir, que los dos progenitores y niños pequeños y los dos progenitores estén desempleados, por lo general viven niveles altos de estrés y se agreden físicamente, psicológicamente. Entonces, ahora eso es un hecho indiscutible. Nosotros podemos ver, esto es algo importante, doctor, que la persona que experimentó en la niñez, como hemos dicho en este programa, maltrato infantil, en la edad adulta casi siempre se conecta con la victimización, es decir, que sea víctima, o con la perpetración, es decir, que se convierte en agresor. ¿Sí? Entonces, si tenemos un niño que experimentó maltrato infantil, tenemos que hacer que ese niño reciba tratamiento psicológico, ¿sí? Profundo, para que poder disminuir esa probabilidad de que en la adultez cree estos cuadros que usted menciona, ¿sí? Entonces, la gente que nos está escuchando, si hay un niño que es víctima de maltrato infantil, tiene que buscar el psicólogo inmediatamente, ¿sí? Y que ese niño reciba tratamiento. Ahora, un ejemplo, cuando hay una pareja y quiere educar, entre comillas, a su hijo, a veces la madre lo educa con violencia y el padre que interviene, no te metas tú, ni pasa con él, no haces tú, yo estoy con él, yo hago con él los deberes, tú no tienes ni siquiera opción de decirle nada. Y está delante y ¡trac! Manazo, y el momento que se mete el marido comienza la bronca. Tú no tienes nada que hacer aquí. Es decir,
Ese tipo de actitudes son un caldo de cultivo para seguir en la negativización de una relación de pareja. O sea, es un factor de riesgo, un ingrediente más para este problema de resquebrajamiento de una relación de pareja. Lo que sucede, doctor, es que si usted ve a una pareja, ¿cierto?, que tiene hijos, pero usted no conoce los hijos, pero simplemente tiene el detalle que esa pareja se está peleando, es decir, cuando la pareja tiene un conflicto, entre tantas afectaciones que va a tener, una afectación importante es que ese conflicto va a afectar el estilo de crianza de ellos. Entonces, cuando dos progenitores se agreden todo el tiempo, por lo general, carecen de habilidades para formar un estilo de crianza adecuado en el niño. Entonces el estilo de crianza va a ser inadecuado. Y lo que podemos ver en función de estudios es que se relaciona bastante la agresión de pareja con el maltrato infantil. Si vemos una pareja que se agrede, es altamente probable que ellos sean agresores a los hijos. Es decir, que el nivel de comunicación sea a través de violencia, ¿no es cierto? Que intenten no solamente ejercer control con la pareja, sino también quieran controlar a los hijos con violencia. Entonces está muy relacionado, doctor. Ahora, con lo que tú acabas de decir, Javier, me preocupa y estoy viendo con una visión futurista. Tú has analizado una realidad, es decir, nos quejamos todos, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, nosotros anteriormente no había tanta violencia y tú acabas de mencionar muchos factores. Acabas de hablar, y eso se ve hoy en día, no se veía antes, ¿no es cierto?, las necesidades económicas y todo eso. Anteriormente no se veía todos estos caldos de cultivo para violentar a nuestros hijos. Hoy en día, nosotros, los padres, somos cómplices de lo que está pasando a futuro. O sea, lo que estamos viendo, femicidio, agresividad. O sea, es decir, la mala formación de nuestros hijos en todos los aspectos emocionales y psicosociales son los que están llevando a que estos caldos de cultivo continúen y comiencen a aumentar. Es decir, ¿de qué nos quejamos? Si hemos sido nosotros los partícipes de lo que está pasando en nuestra sociedad, de femicidio, la agresividad, la violencia entre parejas. Es decir, no le echemos la culpa solamente a los medios de comunicación, al Facebook, a la computadora. Nosotros tenemos que poner la mano en el pecho y posiblemente nosotros somos los causantes de este cambio que se está dando en el mundo entero. Hoy en día la gente consume alcohol a más temprana edad, consume droga a más temprana edad, le damos mucho dinero, el facilismo, no lo controlamos, la exigencia del chico de salir a los 14 años, hacer lo que le da la gana. Es decir, eso no pasaba anteriormente, había un respeto al padre, había un respeto a la familia, por eso que hay sociedades que a mí personalmente yo las admiro mucho, como la sociedad china, donde la palabra la sigue manteniendo el abuelo, y el abuelo, el respeto es así, ¿no? O sea, es en sentido vertical. Entonces, nosotros nos estamos convirtiendo en cómplices y encubridores de un cambio radical en nuestra sociedad. Es más o menos similar a lo que está pasando con nuestra tierra, con nuestro planeta. Estamos destruyéndolo nosotros. ¿Y de qué nos quejamos si nosotros somos los causantes de la destrucción de nuestro planeta? Este planeta está proyectado a vivir equilibradamente unos 30 años más. De ahí para acá la situación va a ser terrible y tremenda. Entonces, hay una relación entre las dos cosas, pero claro, son abismales, pero tiene mucho que ver en ese aspecto. Nos quejamos de lo que pasa en nuestra sociedad, cuando nosotros somos partícipes de los problemas. Nosotros somos los impulsadores por la mala relación de pareja, para la mala formación de nuestros hijos, a que estos se continúe ascendentemente, ¿no? Lo que usted mencionó, el país China, digamos, las cifras de estadística nos dice que la cultura asiática es la que presenta menos prevalencia e índice de violencia. De violencia, sí, es verdad. El respeto al abuelo, ellos van y le piden permiso al abuelo, o sea, el respeto es tremendo, ¿no? Claro, tiene que ver el comportamiento. El comportamiento, sí. Doctor, un factor de riesgo elevadísimo tiene que ver con la familia que se desintegra. Eso es un elemento nuclear, casi que podríamos decirlo. Y lamentablemente cada vez existen más tasas de divorcio. Si nosotros miramos los últimos 10 años a nivel de América Latina, vemos que en ningún año la tasa de divorcio disminuye, sino se incrementa. Se incrementa, va para arriba. Va para arriba. Entonces, ahora, uno podría decir, si ve otros países, por ejemplo, hay países escandinavos como Noruega, Dinamarca, en donde el bienestar familiar es una política de Estado. En Canadá nomás, vámonos aquí cerquita, Canadá. Y en Canadá, entonces el Estado invierte y entonces ahí el divorcio se convierte en el final del túnel. Es decir, si una pareja quiere divorciarse, tiene que pasar por una serie de procesos para intentar salvar esa familia. Pero aquí en cambio es todo lo contrario, el divorcio es inmediato. Y parece que los jueces
no les interesa, pienso yo, con mucho respeto, o no focalizan la atención en todos estos problemas que se da. Ahora facilito divorciarse, ¿no? Es muy fácil, no es casi inmediato, casi instantáneo. Casi instantáneo, ¿no? sí. Entonces es un elemento de riesgo altísimo, altísimo, entre tantas consecuencias que se pueden dar, por ejemplo, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la conducta delictiva y criminal. Esa población, si nosotros hacemos un rastreo, provienen de hogares disfuncionales, de familias desestructuradas, ¿sí? Entonces la conducta criminal sigue esa ruta, ¿no? Que empieza en la familia, donde los progenitores se han divorciado, se han separado, y de ahí el niño ha estado expuesto en una ruta donde ha podido hacer las cosas que él quiere a su manera, y más allá aparecen otros elementos. Entonces se va vinculando a una ruta de desarrollo criminal. ¿Pero de dónde comenzó todo? De la desintegración de la familia. Así es. Hay una cosa interesante, Javier, que yo siempre lo he dicho y tú me estás dando la razón. Tú tienes un criminal en la calle, tú tienes un delincuente en la calle, y yo siempre digo, bueno, ¿y quién es el papá quién fue el papá, o quiénes son los padres de ese chico que está afuera? Desestructurado totalmente. Porque todos le echamos la culpa a los gobiernos, el gobierno que la criminalidad, y no nos hacemos, yo siempre he dicho que todos los problemas de inseguridad, de delincuencia, criminalidad, es problema de los gobiernos. Puede ser, ¿no?, alguna situación, porque tú decías, no se dedican a trabajar en la parte de lo que hacen otros países como Dinamarca, como todas las de Canadá, ¿no es cierto?, a evitar estos problemas que son cada vez más alarmantes. Sin embargo, anteriormente había pobreza y sin embargo nos criaban bien. O sea, es como la alimentación. Anteriormente no había tanta obesidad, tanta hipertensión, tanto diabetes como lo hay hoy en día. Todo eso va de la mano. Mira que está relacionado hasta los cambios nutricionales, está relacionado con los problemas estructurales de familia. O sea, todo le queremos echar la culpa a una persona o a alguien, cuando nosotros tenemos que dar un ejemplo en crianza de nuestros hijos. Porque hay hogares muy ejemplares que tienen sus hijos bien formaditos, profesionales, gente que está cultivando más o multiplicando esos factores positivos de la personalidad. Pero sin embargo, hay un sector importante de la sociedad que prácticamente cada vez está más desequilibrado y que cada vez la delincuencia y la criminalidad está en aumento. Claro, así como se hacen campañas, doctor, por hacer un memorial, no por enfermedades, de pronto por el SIDA, por la discapacidad, por el cáncer, por las drogas, se deberían hacer campañas por el bienestar familiar. Es cierto, no se hace campaña para eso. El bienestar familiar es fundamental. Es decir, si usted ve un adulto, si queremos esto concluir de esta manera, podemos decir que todo niño que esté expuesto, no solamente a que él esté con los padres, porque en investigación nosotros hemos visto que las mismas consecuencias negativas genera que un niño esté expuesto a la violencia, aunque sus padres estén juntos, y consecuencias negativas similares obtiene la población de niños que crece sin sus progenitores. Entonces, ambas cosas les afectan. ¿Qué es lo que debería ser un elemento protector para el niño? Que los progenitores, primero, tenerlos al lado de él, que vivan con él, y segundo, que haya una estabilidad emocional. Entonces, el bienestar familiar, como dijimos, debería ser una política pública si queremos disminuir todas estas prevalencias, ¿no? No es una política pública. Claro, entonces, por ejemplo, lo que las personas que están escuchando esto deberían entender que los padres deberían tener un vínculo de apego hacia el niño, es decir, ser sensibles ante las necesidades que tiene el niño, ¿sí? Que el niño perciba que los padres están ahí para satisfacer lo que él necesita. Segundo, que le presten atención, ¿sí? Tercero, que tengan elementos altos en afectividad, ¿sí? Vamos viendo algunos elementos. Compartir más en familia, ¿no es cierto? Compartir más en familia, sí, claro. Otro aspecto importante es que no haya violencia en el hogar. Es decir, entonces, cuando nosotros vemos que un niño ha estado expuesto a esta dinámica de familia, vemos que en la edad adulta no presenta problemas. Entonces, como le dije al inicio, si queremos concluir, todo niño que esté expuesto a una familia disfuncional, a lo largo de la vida va a presentar mayores dificultades psicológicas, emocionales y de comportamiento. Y lo más grave de todo esto, Javier, no sé si estoy equivocado, yo le tengo mucho terror a la depresión. La depresión de un niño, la depresión de una madre, la depresión de un padre. Te lleva, tú sabes que la mayoría de los pacientes deprimidos llevan al suicidio, o sea, claro, pierden el amor por la vida. Sí. Entonces, mira tú que un problema chiquito lo haces muy grande, ¿no? Entonces,
es preocupante. ¿Cuál sería, para terminar este tema y meternos ya al otro, que nos queda poco tiempo, mira, nos hemos quedado mucho en abuso sexual infantil, cuál sería tu mensaje y tu consejo en relación a lo que es violencia de pareja? ¿Cuál es tu ayuda? Claro, primero que entendamos que la violencia de pareja le va a generar dificultades a toda la población que experimente esta problemática. Inclusive, como usted lo manifiesta, doctor, está muy relacionado la depresión y la conducta suicidia con la violencia. Es decir, entonces, si una persona está metido en un círculo de violencia, que primero lo aprenda a identificar, como hemos dicho, hay 5 al menos tipos de violencia. Y segundo, que intente afrontarlo. Y la manera como debe hacerlo inmediatamente es salirse, abandonar ese círculo de violencia. Es decir, y luego buscar ayuda profesional, porque si no la busca, la persona va a tener esas vivencias que tuvo, y nosotros en psicología decimos que queda atrapado en una trampa. Es decir, todas esas cicatrices que usted decía, no utilizando un término, lo van a atrapar. Entonces tiene que salirse de eso, tiene que abandonar inmediatamente ese círculo y buscar ayuda profesional. Es importante. Estamos presentando a Javier Briceño, psicólogo clínico, tema violencia de pareja y abuso sexual infantil. Y si hay alguna inquietud, al 09 88 27 89 35, 09 88 27 89 35, o enviar los mensajes. Si quieren algún mensaje, también pueden enviar a mi celular 099 15 85 724, 099 15 85 724. Queremos enviar un saludo muy cordial a la cooperativa de Taxis Ecuador, que están en sintonía. Yo pienso que tenemos que reproducir todos estos conocimientos para que la gente tome mucha conciencia. Vamos al otro tema. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, aproveche la presencia del profesional. Él deja a un lado su responsabilidad para estar junto a nosotros. Por eso la radio está vinculado con la comunidad. Radio UTMACH está siempre tratando de topar estos temas que son fundamentales e importantes para nuestra audiencia, que está junto a nosotros continuamente. Un saludo muy cordial a quienes hacen la carrera de ciencias médicas también, que nos envían saludos muy cordiales, a las autoridades de nuestra universidad también, a quienes hacen los diferentes departamentos de la Universidad Técnica de Machala, un saludo para ellos muy cordial. Abuso sexual infantil, un problema gravísimo, ojalá nos alcance el tiempo, tenemos 20 minutos. También es un problema, es una epidemia también esto del abuso sexual infantil, y se dice que el abusador está alrededor de la familia, ¿no? Entonces, vamos con este tema, Javier. Claro, doctor, para hablar de abuso sexual infantil tenemos que intentar conocer la conceptualización. Es decir, el abuso sexual infantil está dividido en 2 entidades. Un comportamiento de abuso sexual infantil considerado invasivo y otro comportamiento considerado no invasivo. Entonces, el abuso sexual invasivo... ¿Es un concepto nuevo, moderno, no? Ya hace tiempo? Son conceptos de la psicología clínica. Por ejemplo, dentro del abuso sexual infantil invasivo está la penetración, el sexo oral y el tocamiento de los genitales. Ese es un tipo de conducta grave que genera consecuencias graves en la víctima. ¿Sí? El abuso sexual no invasivo están las insinuaciones de carácter sexual, que son conceptualizadas y categorizadas como abuso sexual también. Es decir, que una mujer cruce por la calle y un hombre le haga insinuaciones sexuales. Está considerada como abuso sexual. ¿Y está penalizado eso? Claro, por supuesto que sí. Yo veo casi todo el tiempo casos así. Sí, inclusive vi un caso donde un guardia a una chica de 13 años, no puedo decir esto porque la gente no está escuchando, pero le hizo insinuaciones de carácter sexual, muy groseras, ¿sí? Y actualmente está en juicio él, y corre el riesgo de que le den cárcel, ¿no?, como sanción. Anteriormente nosotros lanzábamos piropos, pero hermosos, ¿no? Uno piropeaba hermosamente, ahora son los piropos salvajes, pues ya. Entonces, todo eso está penado. Es interesante para que la gente conozca también. No podemos piropear agresivamente a una persona también, ¿no? Está penalizado, ¿ya? Y está conceptualizado como abuso sexual, que eso es importante que la gente sepa. Está considerado como abuso sexual, o sea, un piropo agresivo, ofensivo. De carácter sexual. De carácter sexual, está considerado como abuso sexual, no lo sabía. Como abuso sexual no invasivo. No invasivo, sí. Igual penalizado. Penalizado, por supuesto. El abuso sexual grave, vamos analizando ese abuso sexual grave. ¿Qué es lo que ocurre en la víctima, cierto? A corto plazo
vemos que afecta el estado de ánimo. La sintomatología depresiva es casi inmediata en las personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil en la niñez. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la población para que la gente tenga cuidado más afectada, que presenta una mayor prevalencia de abuso sexual, resaltan las edades de 8 a 12 años como población más vulnerable, los niños, ¿no es cierto? Ya. Entonces, inmediatamente las consecuencias son los sentimientos depresivos, y a largo plazo, es decir, esta sintomatología puede disminuir, pero si nosotros vemos que un niño ha sido víctima de abuso sexual infantil, presenta una sintomatología depresiva, y vemos que con el pasar del tiempo la sintomatología disminuye, eso no significa que el problema se ha resuelto. No sé, porque en la adultez pueden aparecer, de hecho aparecen otras consecuencias negativas. Claro. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias negativas a largo plazo, producto de un abuso sexual grave, como el que hemos dicho? Esas consecuencias negativas van a depender del sexo. Es decir, una mujer puede presentar en la adultez aversión al sexo, es decir, rechazo al sexo, o puede presentar promiscuidad. Es decir, las dos cosas. Sí, y en el varón se producen unas características diferentes en la mujer. El varón puede presentar a largo plazo la posibilidad alta de que se convierta en un agresor sexual también. También, ¿sí? Agresor sexual. Ahora, ¿cómo saber que mi hijo o mi hija está siendo abusada sexualmente en cualquiera de los dos tipos, ¿no? ¿Cómo saber? Porque a veces nosotros tenemos niños que vienen, bueno, podemos confundir el bullying con abuso sexual también, ¿no es cierto? Pero son dos cositas en relación al comportamiento, que se escuche esto, ¿no? Ajá. Es decir, yo tengo a mi niño que va a clases, pues ya no quiere ir, tiene temores, no quiere hacerle al profesor, o sea, ¿cuáles son los signos que nos pueden nosotros hacer de notar que el niño puede estar siendo abusado sexualmente? Hay una sintomatología que hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, la depresión en la niñez se manifiesta de una manera diferente como se manifiesta en el adulto. Por lo general se manifiesta en irritabilidad. Entonces, si tenemos un comportamiento irritable, tenemos que el niño, el rendimiento académico ha disminuido, presenta problemas en la escuela, y por lo general la sintomatología que se asocia al abuso sexual, tenemos la irritabilidad, el bajo rendimiento académico y la enuresis y la encopresis. Son dos síntomas que están relacionados con el abuso sexual infantil. Se orinan en la noche mucho, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La enuresis es orinarse en la noche, ¿no es cierto? Y la encopresis, tener dificultad, ¿no es cierto?, para las heces. Las heces, sí, dificultad, sí, las dos cosas. Ya, entonces esa es la sintomatología que nos puede llamar la atención, y entonces tenemos que buscar el profesional, ¿no es cierto?, el especialista, para que haga una valoración. Identifique la situación. Identifique si ciertamente ese niño ha estado expuesto a ese abuso sexual. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para evitar los abusos sexuales? Hoy en día los padres les dicen que no se deje tocar las partes íntimas, que haga esto, que haga lo otro, que diga, que manifieste, pero a veces el niño que es abusado es atemorizado. Estamos viendo, y es preocupante, que yo estaba viendo recién hace 3 días en la prensa, que un anciano abusó de su hija. Sí. Hay padres que abusan de sus hijos y tienen hijos con sus hijas. ¿Esto qué es? ¿Porque se sale a la luz pública, o que el abuso sexual hoy en día se ha convertido ya en un problema más serio de salud? ¿O es que antes no se lo detectaba? Claro, cada vez hay mayor prevalencia. Lo que usted consideraba también es importante decirle a la gente, que el abuso sexual grave se ve más que se produce en el ámbito familiar. Sí. Dice que el abusador está en la familia. El abuso sexual grave, claro, sí. La penetración, el sexo oral, los tocamientos genitales que hemos conceptualizado como abuso sexual grave se producen más en el ámbito familiar, es decir, los padres, los hermanos, los primos. El abuso sexual no invasivo puede darse en otros contextos, ¿no es cierto? Aquí lo que hay que identificar es las estrategias que utiliza el perpetrador. Casi por lo general abusan de los niños a través del mecanismo del juego, ¿no es cierto? Del juego, y entonces puede venir el comportamiento amenazante de que el perpetrador amenace al niño para que no lo manifieste, ¿no es cierto? Y lo que podemos ver es que casi siempre hay una continuidad en ese abuso sexual grave que se produce en la familia. Es decir, que no se ha producido una sola vez, sino se ha producido varias veces. Varias veces, ¿no? Ya. Y las consecuencias negativas que van a generar en el niño producto del abuso sexual va a estar ligada hacia
cuál es la persona que cometió el abuso sexual. Es decir, si el abusador es parte de la familia, las consecuencias negativas son mayores, Grave, a diferencia gravísima. que lo hubiera cometido un desconocido. Es decir, y sobre todo en la pareja, cuando vemos una pareja adulta donde el marido abusa sexualmente de la mujer, las consecuencias son casi siempre una patología denominada estrés postraumático. Terrible, ¿no? Ahora, hay niños que, por ejemplo, les comentan no a los padres, porque, por ejemplo, a veces el padre no confía en lo que dice el niño, o sea, porque el niño dice, mi papá me está abusando, le dice a la mamá y la mamá no le cree nunca, no siempre, sino hemos visto algunos casos que a quienes les dicen el problema, le transmiten el problema a los profesores, al amigo, y eso, como tú dices, ya lleva un problema gravísimo porque tiene que la madre hacer la denuncia sobre esa persona y hoy en día la ley es muy, muy dura, ¿no?, en relación al abuso de tipo sexual. Ahora, ¿qué le limita al niño de denunciar que está siendo abusado? A ver, esto es importante. Si nosotros hay un antecedente de un abuso sexual no invasivo, que el niño ha estado expuesto únicamente a insinuaciones. Algo que tenemos que diferenciar, doctor, es que la prevalencia en abuso sexual, lo que mayor prevalece a nivel de la sociedad es el abuso sexual por tocamiento de genitales. Lo que menor prevalece es el abuso sexual por penetración. ¿Sí? Yeah. Entonces, porque esas características van a depender de las consecuencias que va a afectar en ese niño. Entonces, si tenemos un abuso sexual no invasivo, vemos que el niño que ha estado expuesto a insinuaciones de carácter sexual, casi siempre lo que le termina afectando no es siempre ese hecho de la exposición a las insinuaciones, sino más bien cuando los padres socializan ese evento, cuando ponen la denuncia y el niño tiene que pasar por una serie de procesos, ¿no?, por valoraciones psicológicas, trabajo social y finalmente por un juicio, no una audiencia. Entonces, esa exposición al niño le genera sentimientos de vergüenza ante los estigmas que crea la sociedad. Entonces, ahí, en esos casos, habría que analizar bien hasta qué punto es conveniente formalizar este proceso judicial, hasta qué punto, ¿no es cierto? Yeah. ¿Ya? Y en lo otro, en lo que tiene que ver a los abusos sexuales graves, obviamente las consecuencias son, inclusive hay estudios que relacionan el abuso sexual infantil grave con el comportamiento suicida en la adultez. Sí. Es decir, la tasa de suicidio, la población que lamentablemente genera este comportamiento autolítico, por lo general tienen un historial de abuso sexual infantil. La población que presenta trastornos depresivos graves. Ya, ¿sí? Tienen problemas en la niñez. Si eso tú le haces una historia clínica y estableces que hay un problema de fondo. Yo veo una persona adulta, por ejemplo, que pone una denuncia por violencia doméstica y cuando hacemos el análisis psicobiográfico, que es la historia clínica, el antecedente, vemos que en la niñez experimentó muchos de ellos abuso sexual infantil, maltrato infantil. Entonces hubieron unos problemas en la niñez, ¿sí?, que no se solucionaron y nosotros, como le dije antes, en psicología los denominamos trampas vitales. La persona quedó metida en esa trampa. Ahora, volvemos al punto. Volvemos al punto, Javier. Este es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque hablamos recién de violencia de pareja, estamos hablando de abuso sexual infantil. Es decir, un abusado puede involucrarse en lo que hablamos anteriormente, la violencia de pareja. ¿Es así o no es así? Claro, exactamente, sí. Por eso digo, estamos en un círculo vicioso. Que se conectan, se tiene relación. Se conectan, exactamente. Sí, por eso le decía yo, si vemos unos padres que se están peleando, tenemos que sospechar, casi con probabilidad alta, que van a ser agresores con los niños. Es decir, que van a ser maltratadores ellos, ¿cierto? Y tenemos que ver si es que no hay sospechas de abuso sexual. Todo eso hay que hacer una exploración muy profunda. O sea, la tarea del psicólogo en estos contextos judiciales, ¿sí?, se convierte en un desafío, ¿cierto?, porque hay que explicarle a los jueces toda esta dinámica, cómo afecta lo que hemos discutido en esta mañana. ¿Es un tabú o es una realidad lo que te voy a preguntar? Yo conozco de un amigo por la ciudad que fue abusado por un cura y eso no lo olvida él todo el tiempo y él le tiene un odio a la iglesia, todo, o sea, él tiene se ha vuelto un ateo completo, entonces él habla mal, o sea, se expresa mal. Ahora, ¿puede un ejemplo una persona con este problema que tú acabas de mencionar
un niño que ha sido abusado sexualmente, ¿es mito o es realidad? ¿Puede conllevarle a conductas homosexuales a posterior? En realidad... O sea, cuando hay abuso sexual con penetración. Un abuso sexual grave, ¿no es cierto? Grave, exactamente. Sí. La población homosexual presenta, muchos de ellos, ¿no?, en un porcentaje alto, un antecedente de abuso sexual infantil. Pero siempre dentro de una mirada científica para explicar estos comportamientos, ¿no?, que son rechazados por muchas sociedades, no hay un elemento central de fondo, doctor, que tenga una relación directa. Casi siempre se convierte en un cúmulo de factores, ¿no?, que pudieron haber llevado a ese ser humano a este comportamiento. Entonces la idea es establecer un factor de riesgo acumulado. Sí, porque dijimos hace rato que la pobreza está relacionada con la conducta criminal, ¿sí?, pero no toda la población que padece de pobreza es criminal, ¿no es cierto? Entonces siempre es un modelo de riesgo acumulado de muchos factores que se van conectando. Por ejemplo, hay un factor que incide bastante, no solamente en la homosexualidad, sino también en otras patologías, por decirlo de alguna manera, ¿no? No estamos diciendo que la homosexualidad se considera una patología, por ese caso, pero incide en un comportamiento desadaptado. Por ejemplo, que el niño haya sido expuesto al rechazo de sus compañeros en la escuela. Eso es un elemento que hay que tener mucho cuidado. El rechazo de los compañeros va a generar muchas consecuencias negativas a largo plazo en ese niño. Entonces, si vemos un niño que está experimentando rechazo, tenemos que intervenir inmediatamente. Ya. Ahora, tú como profesional, Javier, tú tratas estos casos de estos niños que son abusados. Es muy difícil, estamos volviendo, pues, digo, lo uno va con lo otro, estamos hablando de violencia sexual como violencia sexual infantil o violencia de pareja. Un niño abusado sexualmente, en ustedes como profesionales, ¿es más fácil recuperarlo cuando es abusado en poco tiempo o es muy difícil cuando es abusado en bastante tiempo? O sea, ¿cuál es el tope de accionar de ustedes en relación a eso? ¿Tú puedes ayudar mucho al paciente abusado cuando es abusado mucho, o sea, tiene, supongo, 6 meses abusado, o 6 meses ha sido abusado sexualmente, o tiene 2 años abusado? ¿Cuál es el problema ahí en el tratamiento de esos tipos de pacientes? Claro, va a depender, primero lo vamos a conceptualizar y vamos a ver si es un abuso sexual grave. Grave, hablamos de grave. Grave, las consecuencias son mayores. Entonces va a depender del perpetrador. Si el perpetrador, por ejemplo, ha sido el papá, que se ve, que el papá... se ve frecuentemente, sí. Ha sido el hermano, ¿sí?, las consecuencias van a ser mayores, a diferencia de que haya sido un desconocido. Ese va a ser un elemento que vamos a analizar. El otro elemento tiene que ver con la frecuencia. Es decir, si ha sido una sola ocasión, las consecuencias no van a ser tan negativas como si ha sido un círculo vicioso de varios hechos que se han dado, ¿no es cierto? Entonces, la recuperación va a tener también otro elemento que hay que ver, va a ser en qué momento se va a intervenir. Porque hay gente que llega a la consulta en la edad adulta y cuenta estas cosas que ha vivido. Exactamente, ya. Va a ser muy difícil. En esos casos no imposible, sí se puede revertir. Pero como decimos, si uno deja pasar mucho tiempo, se genera un esquema mental, ¿sí?, desadaptado. Entonces la persona está atrapado en eso. Entonces va a depender de la edad, va a depender de la frecuencia, de la intensidad, de las características del abuso para elaborar un plan de tratamiento. ¿Sí? Pero siempre el tratamiento en estos casos da buenos resultados, o sea, no hay que estigmatizar, da buenos resultados. La promiscuidad, o sea, tú has visto que a veces en un mismo cuarto viven 5 o 7 personas, el papá con los hijos ahí, con las niñas, bueno, que sea. Es decir, eso también es un factor para el abuso sexual. ¿Qué es lo que se debe cuidar un poco para evitar un poco, o sea, como factor de riesgo? ¿Cuál es tu concepto en relación a que la madre tiene que bañarse con los niños desnudos, el papá con los niños desnudos? Es decir, ¿hay algún factor, algunas cosas que pueden influenciar mucho en esta situación? Claro, por ejemplo, que el niño viva en un contexto donde la familia tiene un comportamiento sexualizado, sin normas, eso va a tener una incidencia. Exactamente, tú estás ahí con tus niños y estás haciendo relaciones sexuales delante del niño, todo. Sí, o viendo pornografía. Exactamente, ya. Entonces eso va a tener una incidencia. Otra incidencia
es que los padres sean negligentes en la crianza y le den mucho permiso al niño. Entonces, cuando el niño tiene un estilo de crianza permisivo, ahora con la tecnología vemos casos de jovencitos de 10 años, 11 años, que ya ven pornografía. Entonces, otro factor de riesgo es. Entonces, la conducta sexualizada de los familiares, ¿sí? Y el vínculo del niño con las redes sociales. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, son factores de riesgo, ¿no? Que pueden llevar a... Y a veces es difícil controlar, ¿no? La tecnología es a veces difícil. Uno piensa que está en una cuestión y está metido en otro. Claro, por supuesto, es muy difícil, pero lo que se ve en función de investigaciones, doctor, es que cuando los padres tienen un estilo de crianza autoritativo, es decir, establecer normas, reglas, vigilar, monitorear al niño, casi siempre esa población de niños en la adultez presentan menos dificultades psicológicas. ¿No es cierto? Sí. Entonces, la clave, el estilo de crianza. La intuición. La intuición y si es posible no delegar las funciones de crianza que los progenitores delegan a terceras personas, sino ellos hacerse cargo, ¿no? Del niño. Ahora, hay riesgo, un ejemplo, cuando los niños tú lo dejas, un ejemplo, con una persona, aunque sea familiar, lo dejas ahí que lo siga cuidando, y te das cuenta que después de un tiempo el niño comienza a tener un cambio de personalidad, ya no quiere que esté ahí presente esa persona. ¿Eso puede ser un signo de que puede estar abusando sexualmente de un niño? Sí, por supuesto, dejarlo al niño, exponerlo, entonces es como que le estamos dando la facilidad, porque hay un dato científico. ¿Dónde se dan la mayoría de los abusos sexuales? Se dan dentro del hogar de la víctima o si no, dentro del hogar del perpetrador. Entonces, esos contextos hay que ponerles mucha atención. Como usted acaba de mencionar, si al niño se lo deja expuesto en la casa y los progenitores están ausentes, ¿no? Entonces el niño está en condiciones de vulnerabilidad. Por el contrario, si los padres llevan un estilo de crianza negligente, donde hay casi escasos niveles de monitoreo, no se preocupan por lo que están haciendo los niños, entonces los niños tienen la facilidad de poder hacer lo que ellos quieran a su propia voluntad y se pueden vincular en la casa del perpetrador. Entonces la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del contexto familiar de la víctima y dentro del contexto familiar del perpetrador. Esos dos contextos hay que ponerles mucha atención. Bueno, mire usted, Manilo, el tiempo es nuestro peor enemigo, un tema muy interesante. Estamos aquí con Javier Briceño, psicólogo clínico, el tema de violencia de pareja y abuso sexual infantil. Su consultorio, su teléfono, ya pueden contactarse con él al 09-88-27-89-35, 09-88-27-89-35. El tiempo es nuestro peor enemigo, imagínate, hora y media se nos ha ido aquí, habla y me parece bien, han quedado muchos temas por tratar. Yo quiero agradecerte, Javier, por habernos dado esta información, transmitir un poco tu experiencia, la preocupación que no se hace nada por parte del Estado para disminuir este problema serio de salud, que son tanto la violencia de pareja como la violencia también sexual. He aprendido algo también nuevo, que por eso nunca uno termina de aprender, que también el lanzar piropos sexualizados o ofensivos también se considera como un abuso sexual y que es penalizado. Así que, por favor, la cosa no es tan fácil, así que no podemos hacer algo porque tú estás metido también en este asunto y eso me parece necesario. Mira tú que se ha aprendido mucho. Entonces yo quiero agradecerte y comprometerte, estuvimos alguna vez aquí contigo para tenerte una próxima oportunidad. Hay muchos temas que se nos han escapado, hablamos todavía de depresión, ansiedad, muchas cosas que podemos hablar contigo. Así que, Javier, muchas gracias por estar junto a nosotros y queremos que te despidas con nuestra audiencia, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor, por esta oportunidad de poder socializar estos temas para la gente. Y bueno, si es que alguien está atravesando estas dificultades, que sepa que hay tratamientos actualmente que en realidad mejoran notablemente, ¿no? Y uno puede recuperar el control de la vida. O sea, siempre hay que ver que no existen en la vida errores fatales, porque siempre está presente la posibilidad de recomenzar. Muchas gracias. Se puede hacer muchas cosas todavía por la gente, ¿no? Por los niños, por las parejas, por todo. Exactamente, claro. Yo siempre digo, lo único que no se cura es el SIDA y el cáncer, todo tiene solución. Tiene solución, orientación. Claro, y sobre todo que la persona sea el protagonista de su propio cambio, ¿no? O sea, que tenga mucha voluntad y mucho esfuerzo y mucha práctica para salir adelante, porque finalmente es el que va a ser el protagonista del control de su vida. ¿Sí? Muy bien. Bueno, quien les habla, doctor Alexander Ojeda Crespo, le dice buenos días, muchas gracias. Gracias a Manilo por hacernos los controles. Dios mediante, no sé si la próxima semana, que es feriado, creo,
¿Vamos a estar o no vamos a estar? Creo que sí o no. No. Se va a Miami. Manilo cuando hay feriado se va a Miami, a Aruba, se va a Islas Margaritas. Bueno, y al final termina en Bajo Alto. Pero bueno, gracias a todos ustedes por haber estado junto a nosotros. Quienes habla el doctor Alexander Ojeda Crespo, le dice buenos días, muchas gracias. Dios mediante, estaremos en una próxima programación. Buenos días, Ecuador.